Buenas noches, Licen. Melissa, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Yajaira, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Igualmente, Buenas Licen. noches. Olga, Buenas noches, licenciado. Olga, Rocío, ¿cómo está? Fernanda, un gusto saludarles. Bienvenidos a todos a esta última clase correspondiente este año. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Bienvenidas a todas las actividades que sí tenemos preparados ya para esta última clase correspondiente a este año. Recordando que ustedes la próxima semana, ustedes ya estarán rindiendo las pruebas correspondientes a la unidad número 4 y ya desde ahí arrancamos la última unidad del presente año lectivo, que es la quinta unidad. Así que sigan presentando a tiempo todos los deberes, sigan haciendo a conciencia todas las actividades. Recordemos que estamos entrando a la fase final para que ustedes accedan al siguiente nivel. Les deseo éxitos en el desarrollo de las actividades y con esta pequeña introducción damos inicio al desarrollo de las actividades correspondientes a esta fecha dentro del área de inglés. En pantalla ustedes ya pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura inglés, en la unidad número 4 gramática. Vamos a ver un poco más de las Who Questions, cómo podemos utilizarlos un poco más revisando en relación al tema que también habíamos estado viendo en la clase anterior. Tenemos el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 4, tema 4 para poder resolver esta tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ustedes considerar así pertinente. Lo que se encuentra en amarillo ya saben que es el tema central a desarrollo de la tarea. Tenemos desarrollo de las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Los artículos indefinidos son, ahí ustedes tienen 1, 2, 3, 4 opciones. Ustedes tienen que ver cuáles son los artículos indefinidos. Tienen que seleccionar nada más. El artículo indefinido solo existe en singular y sirve tanto para el género masculino como para el género femenino. ¿Será verdadero? ¿Será falso? Igual ustedes tienen que revisar el material de apoyo y de acuerdo a eso tienen que dar contestación. La siguiente pregunta dice, ¿qué expresa un artículo indefinido? Ahí tienen ustedes tres opciones y ustedes, de acuerdo a las actividades que se les ha ido dando, ustedes tienen que dar contestación. La siguiente pregunta dice, el artículo indefinido se usa solamente cuando uno quiere especificar un sustantivo o un grupo de sustantivos en particular. ¿Será esa apreciación, será esa conceptualización verdadera o falsa?
ustedes tienen que determinar qué es lo que tiene que pasar. Dentro de esta actividad tenemos tres opciones, ¿ve? Tenemos verdadero, tenemos falso o ninguna de las anteriores. ¿Qué será? Vamos a ver. Ustedes tienen que revisar esa actividad. La siguiente dice artículo definido. Elija la opción correcta. ¿Cuál de los cuatro es un artículo definido? La siguiente dice los pronombres I, he, she, it trabajan con el verbo to be pasado con was. ¿Será eso verdadero o será falso? True significa verdadero, false es falso. Entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer. Los pronombres we, you, they trabajan con el verbo to be del pasado con were. ¿Será true o será falso? False. ¿Será verdadero o será falso? Ustedes tienen que averiguar esa actividad. Igual tienen que revisar el material. La siguiente dice, what is the auxiliary verb in the future? Dice, ¿cuál es el verbo auxiliar del futuro? ¿Será did? ¿Será will? ¿Será do? Does? ¿Será am, is, am, are? ¿Cuál de ellos será? Es lo que les dice, está en inglés. Dice, what is the auxiliary verb in the future? ¿Cuál es el verbo auxiliar del futuro? Ahí ustedes tienen que determinar. La siguiente dice, complete la oración, dice we, tiene un espacio in the park. ¿Será we are? ¿Será we is? ¿Será we eat? ¿Será we they? ¿Cuál será? Ustedes igual tienen que completar, tienen que ver cuál de las cuatro opciones y tienen que marcar el que es el correcto. Eso es todo lo que tienen que hacer. Eso es todo lo que tienen que hacer en relación al desarrollo de la presente actividad. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido, obviamente de ser necesario. Es una obligación que el estudiante debe rotular la tarea de acuerdo al siguiente esquema. Ustedes tienen aquí el esquema, tienen que completar todos los datos que se encuentran ahí. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad 4 con el tema Who, cómo. Obviamente vamos a ver las Who Questions, vamos a ver, correspondiente a la semana número 4 de fecha 26-12 del 2022. En cuanto a los criterios de configuración y entrega de tarea, esta tarea permite entregas desde el 26 de diciembre y ya estaba activado para que presenten. La fecha límite de entrega será el 2 de enero del 2023. La fecha de publicación de la calificación será el 6 de enero del 2023. Pueden subir su tarea terminada en formato PDF o Word, como ustedes más se hayan acostumbrado a subir, se hayan familiarizado con el desarrollo de las actividades en relación a sus plataformas o aula virtual. Es todo lo que tienen que hacer, algo sumamente facilito. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que nosotros habíamos visto, de las question word. Vamos a ver who questions, cómo se los determina. Las questions word o QW son aquellas palabras que sirven para formular e introducir oraciones de carácter interrogativo. Eso quiere decir generar preguntas, cuya respuesta no es un sí o es un no. Tiene que ser una respuesta contundente, sino que es la respuesta obviamente abierta. ¿A qué se denomina respuesta abierta? Aquí usted tiene que dar una explicación el momento que da su respuesta. Dentro de ellos tenemos las siguientes características. Tenemos who, tenemos what, when, where, how, why, was, which. Who significa quién, what, qué, cuál, when, cuándo, where, dónde, who, cómo, we, por qué, was, de quién y which, cuál o qué. Esa es una traducción al español. ¿Cómo se utilizan las question words? Las question words, habíamos dicho en clases anteriores, se colocan al principio de la oración y siguen las siguientes estructuras. Cuando el verbo principal es el verbo to be, tiene la siguiente fórmula para estructurar la oración. Primero tenemos las question word, luego está precedido más el verbo to be, más un sujeto y más un complemento. Cuando el verbo principal no es el verbo to be, tiene la siguiente fórmula. Tiene las who questions, tiene el auxiliar, más un sujeto, más un verbo y más un complemento. Esa es la fórmula cómo tiene que estar estructurada una oración.
Tanto el verbo to be en el primer caso como el verbo auxiliar en el segundo caso se corresponden con el tiempo verbal auxiliar to be. ¿Cuáles son los tiempos auxiliares del verbo to be? Una vez más, am, are, is. O dicho de otra manera, si nosotros vemos por tiempos, tenemos aquí am, is en el presente y was en el pasado. En cuanto a los auxiliares del verbo to be, tenemos el do, tenemos el did y tenemos el will, que obviamente es el futuro del verbo to be. Las diferentes questions word que nosotros podemos mencionar son las siguientes. Vamos a iniciar con who, que se traduce al español quién o a quiénes. Este se lo utiliza para pedir información sobre la identidad de una persona. Por ejemplo, yo digo, who is that boy? ¿Quién es ese chico? Entonces ahí estoy preguntando quién es ese chico. Entonces ahí digo, who is that boy? Obviamente este cumple la estructura. En este caso tenemos la who question primerito, tenemos el verbo to be, tenemos en este caso tenemos la siguiente estructura, que es un sujeto, y tenemos el complemento, obviamente más el signo de interrogación, que en este caso en inglés solo se le coloca al final cuando estamos haciendo una pregunta. Ahí dice, who is that boy? ¿Quién es ese chico? O puedo decir también la siguiente, who is the youngest? Who is the youngest? ¿Quién es el más joven? Está preguntando, ¿no es cierto? Está prácticamente aplicando una identificación, una descripción personal. En cuanto puede ser, también se lo puede decir, who is the youngest? También quién es el más joven. Dentro de las características, en el siguiente cuadro habíamos visto la clase anterior, las question word o las who questions, tenemos los nouns y tenemos los examples, los ejemplos. Dentro de ellos tenemos los who questions, por ejemplo tenemos aquí what, ¿para qué nomás sirve what? Sirve para estructurar con los sustantivos de colores, de dimensiones, en este caso, de clases, días y tiempo. Eso es lo que se utiliza. Cuando hablamos de colors, dice, what lace are her eyes? ¿De qué color son sus ojos? What lace are her eyes? ¿De qué color son sus ojos? Cuando hablamos size, cuando hablamos de dimensiones o de tamaños, dice, what size are you? ¿Qué talla usas? What size are you? Vamos a la siguiente con kid. What kid of the film do you usually watch? ¿Qué clase de películas miras normalmente? What kind of film do you usually watch? Con day, con días. What day is it tomorrow? ¿Qué día es mañana? What day is it tomorrow? O en relación al tiempo, time. What time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela? What time do you go to school? Aquí tenemos en cuanto a la determinación con what. What significa o se traduce al español como qué o cuál. Para pedir información sobre la naturaleza o identidad de una cosa o objeto se utiliza el what. Dentro de ellos dice, what does this mean? ¿Qué significa eso? O podemos decir, what is the meaning of your name? ¿Cuál es el significado de tu nombre? What is the meaning of your name? What se puede combinar con un sustantivo para formular ciertas preguntas. What también se utiliza con like. Nosotros esta palabra nosotros tenemos que tener ya memorizado. ¿Qué significa like? Me gusta. Look, mirar. Look like, me gusta mirar. Para preguntar cómo es una persona o describir lugares o objetos. Cuando queremos preguntar cómo es una persona físicamente. ¿Cuál es la fórmula para estructurar estas preguntas con what? Es de la siguiente manera. El who question, en este caso what, más un auxiliar, más un sujeto y más look like al final con el signo de interrogación. De esa manera es la fórmula para crear este tipo de preguntas con las who questions. Tenemos las siguientes, por ejemplo, tenemos what does your sister look like? ¿Cómo es tu hermana? Dice. What does your sister look like? Entonces ahí le responde, she is tall, blonde, and has blue eyes. Es alta, rubia y tiene ojos azules, dice. Entonces ahí tenemos la estructuración, igual con una respuesta, como se le podría hacer. Cuando queremos preguntar también por el carácter de una persona, utilizamos la siguiente fórmula para preguntar. Primero tenemos la who question, what, luego tenemos el verbo to be, luego tenemos un sujeto y tenemos al final like,
más el signo de interrogación. De tal manera que quedaría de la siguiente manera. Los ejemplos, what is your mother like? ¿Cómo es tu madre? What is your mother like? La respuesta, she is funny, but strict. Es divertida, pero estricta. Ahí tenemos la respuesta como quedaría. También podemos mencionarle cuando queremos describir lugares, objetos y también el tiempo. ¿Cómo es la fórmula para hacer estas oraciones, este tipo de preguntas? Oraciones, preguntas. Tenemos primero la who question, what, más el verbo to be, más un sujeto y más like al final, con el signo de interrogación. Siempre tiene que ir el signo de interrogación al final. Dice, what was the weather like yesterday? ¿Qué es lo que dice? What was the weather like yesterday? ¿Qué tiempo hizo ayer? Y le puede contestar, it was sunny but windy. Hizo sol pero con viento. Eso en cuanto a la utilización de what. Ahora vamos a ver when. When se traduce al español como cuándo y se lo utiliza para preguntar en qué momento sucedió alguna actividad o periodo temporal tiene lugar un determinado acontecimiento. Y dentro de ellos vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, when do I start the holidays? ¿Cuándo empiezo las vacaciones en este caso? Entonces voy haciendo una pregunta, ¿no es cierto? Yo estoy en primera persona. When do I start the holidays? ¿Cuándo empiezo las vacaciones? Porque estoy utilizando en este caso el subject o el pronombre dicho en español, el I, que es la primera persona cuando estoy hablando de mí mismo. La respuesta sería, when do you finish classes? Cuando acabes las clases. Es la respuesta que le da la otra persona. Entonces utilizamos, vemos cuándo tenemos que utilizar when. When obviamente significa cuándo y obviamente está describiendo en qué momento o periodo va a desarrollarse determinada actividad. En relación a where se traduce al español como dónde y se utiliza para preguntar en qué lugar ocurre una determinada acción. Por ejemplo, tenemos la siguiente, where is your car? ¿Dónde está tu coche? Dice. Podemos decir, where is the bus station? Está preguntando una dirección donde se encuentra una determinada cosa. Dice, where is the bus station? ¿Dónde está la estación de autobuses? Ahí tenemos cómo utilizamos where dentro de las who questions para poder desarrollar determinadas preguntas. Y continuando con esta actividad, vamos a ver la siguiente etapa en relación a esta actividad. Vamos a ver, vamos a continuar. Y empezamos con la siguiente estructura que nos había tocado. Y vamos a ver who, que se traduce al español como. Who se utiliza para preguntar de qué manera se lleva a cabo una acción. También se utiliza para averiguar el estado de ánimo de salud de una persona, de animales o también como una manera de saludar a alguien. Entonces tiene tres funciones. Para preguntar el estado de ánimo de salud de personas y animales o también para determinar o saludar a alguien. Ahí se utiliza who. Son tres funciones que tiene who. Eso es fundamental. Posible pregunta de examen. Who, ¿cómo? Se traduce como. Tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos who do you cook sushi. Tenemos who do you cook sushi. ¿Cómo cocinas el sushi? Le dice. Entonces está pidiéndole información de cómo hace una determinada actividad. O para saludar, nosotros podemos decir, how are you? ¿Cómo estás? Entonces ahí tenemos las dos determinaciones, tanto cuando estoy pidiendo instrucciones y también cuando estoy saludando. How do you cook sushi? Y how are you? Ahí tenemos las dos determinaciones. How también se puede utilizar junto con un adverbio o un adjetivo para preguntar el grado de calidad de algún determinado, de algún sustantivo, de alguna actividad, de alguna característica. Y dentro de eso tenemos el siguiente cuadro, questions were who, cómo se utiliza con el noun, por ejemplo, tall, que es el tamaño, big, tenemos fast, tenemos high. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de cada uno. Por ejemplo, tenemos los examples, tenemos los ejemplos,
con who, en el primer lugar con tall. Tenemos who tall is your son. ¿Cuánto mide tu hijo? Who tall is your son? ¿Cuánto mide tu hijo? Con how big, vamos a ver, how big is plane. ¿Qué tamaño tiene el avión? How big is plane? O podemos decir who fast can you run? ¿A qué velocidad puedes correr? O podemos utilizar la who question con el noun high. Tenemos who high is Mount Everest. ¿Qué altura tiene el monte Everest? Who high is Mount Everest? ¿Qué altura tiene el monte Everest? Entonces aquí vamos determinando cuánto en relación a medida, en tamaño, obviamente la descripción de velocidad y también la de altura. Entonces ahí vamos utilizando el who en como noun, como who questions sumado con noun y obviamente tenemos los ejemplos como quedaría. Tenemos obviamente también el who, seguimos con who questions, con deep, con every, con far y con all. Con deep tenemos la siguiente, who deep, tenemos who deep is the river, ¿qué profundidad tiene el río? Who heavy is this box, ¿cuánto pesa esta caja, perdón. Who heavy is this box? Entonces tenemos who más heavy. Tenemos who más for. Who for is the nearest village. ¿A qué distancia está el pueblo más cercano? Está determinado. Entonces ahí igual está pidiendo distancias. Tenemos who más old. Tenemos who old is your dog. ¿Cuántos años tiene tu perro? Entonces ahí tenemos, de acuerdo a la regla ortográfica, cómo se va determinando en relación a animales, en relación a cosas, igual a determinadas actividades que se puede preguntar a través con el who question, who, en este caso. Vamos a ver la siguiente etapa, que es why, ¿por qué? Para pedir información acerca de la causa o razón de ser de alguna cosa. Ahí utilizamos why. Entonces tenemos, why are you so happy? Why are you so happy? En este caso dice, ¿por qué estás tan contenta? Le dice, we swim. ¿Por qué no podemos nadar? Entonces ahí tenemos una actividad. En este sentido, cómo se utiliza why. Las respuestas con why siempre se introducen con because. Because se traduce al español ¿por qué? Por ejemplo, tenemos we can you speak German. ¿Por qué sabes hablar alemán? Y le dice, because I am from Germany, porque soy de Alemania. Entonces ahí siempre ese because siempre le está indicando, no es un porqué de pregunta, es un porqué de dar contestación a una acción. Entonces, si nosotros vemos la primera, dice, we can, you speak German, dice, ¿por qué sabes hablar alemán? Y le contesta, because, ¿por qué? I am from Germany, soy de Alemania. Entonces ahí utilizamos what. La siguiente was de quién para saber a qué persona pertenece una cosa. Ahí utilizamos was, es mucho más fácil. Por ejemplo, dice was is that pencil, de quién es este lápiz, was is that book, was is that copybook, y así sucesivamente, cualquier was is that car, y así sucesivamente. Es igualito, lo único que van es cambiando el complemento, en este caso pencil, que es la parte final. En este caso tenemos was is that pencil, de quién es este lápiz. Dice was are the trousers, de quién son estos pantalones. Siempre estamos preguntando, ¿para qué nos sirve was? Para preguntar a quién pertenece un objeto. Yo puedo decir was is that house, por ejemplo. Was is that house? ¿De quién es esta casa? Y así sucesivamente puedo hacer preguntas a quién pertenece cuál o determinado objeto. En cambio, which se traduce al español como cuál y qué, y sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales escoger. Muchas veces ustedes se van con amigos, se van con familiares, se van a una tienda de ropa, por ejemplo, y escogen dos, tres prendas y les preguntan cuál es la mejor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor opción? Ahí, obviamente, en inglés utilizamos el which para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales escoger.
Dentro de los ejemplos tenemos, por ejemplo, which season is your favorite? ¿Qué estación del año es tu favorita? Dice, which season is your favorite? O podemos decir, which of these actors do you prefer? ¿Cuál de estos actores prefieres? Entonces ahí pueden poner algunos y ustedes van dando contestación. En ese sentido, recuerda que las frases interrogativas y exclamativas en inglés siempre se colocan el signo de interrogativo o exclamativo al final de la frase, nada más, no es como en español al principio y al fin. En este caso en inglés solo va hasta el final, al contrario que en el español que se introduce al inicio y también al final de la oración. Por ejemplo, tenemos was is the pencil. La que está en azul es correcta porque solo el signo de interrogación está al final. Pero si nosotros colocamos lo que está en rojo, que dice what is that pencil, que está al principio y al fin, el signo de interrogación, eso es incorrecto. En cuanto a los signos exclamativos, por ejemplo, tenemos be careful. Si nosotros vemos solo el signo de exclamación, va hasta el final, pero si ustedes le ponen al inicio o al final be careful, está incorrecto, está mal escrito. Siempre hay que tener mucho cuidado en relación a los signos, tanto de interrogación como de exclamación dentro del idioma inglés. Deben recordar que las questions word o los who questions son palabras que sirven para formular oraciones interrogativas cuya respuesta no es sí y no es no, y más bien detentan una respuesta abierta. Eso quiere decir que tiene que ser una respuesta bastante contundente en relación al contenido que vaya a contener la respuesta. Aquí tenemos un pequeño cuadro, igual que las questions word, tenemos el use y tenemos el example. ¿Qué dicen? Son las preguntas o las fórmulas de preguntas, el uso que se les da y un ejemplo. Por ejemplo, who se traduce al español como quién. Use sirve para información sobre la identidad de alguien. Por ejemplo, how are you? ¿Quién eres? Ahí estoy preguntando. Entonces ahí tienen ustedes un poco más determinado, más contraído qué es lo que significa cada uno de ellos. What se traduce al español como qué o cuál. Se usa para determinar información sobre la naturaleza o identidad de una cosa. Dentro del ejemplo tenemos what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ahí tenemos what are you doing. La siguiente tenemos what más un noun más un sustantivo y ese significa qué. Su utilidad se usa para obtener información correcta sobre algo. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Tenemos what es el who questions o la question word. Time es un noun y tenemos el verbo conjugado con el pronombre. Tenemos en este caso primero el verbo y luego el pronombre porque de esa manera se estructuran las preguntas en inglés. Y el signo de interrogación. What time is it? ¿Qué hora? Vamos a la siguiente. What y like. Obviamente como unido o estructurado con like. What like. What por sí solo significa cómo. Tiene dos funciones el what. Primero preguntar acerca del carácter de una persona y luego preguntar por la descripción de un lugar o de un objeto. Un lugar, una ciudad, un pueblo, un barrio, qué sé yo. Cuando hablamos de lugares. Un objeto puede ser una casa, un auto, una computadora, lo que sea. Dentro de ellos tenemos dos ejemplos. El primero dice, what is your out like? ¿Cómo es tu tía? What is your out like? O la siguiente, cuando decimos para preguntar la descripción de objetos o de lugares, dice, what is your room like? ¿Cómo es tu habitación? What is your room like? Entonces ahí tenemos las dos determinaciones, las dos funciones que tiene en este caso what acompañado de like. La siguiente también hablamos de what con look y con like. También tiene otras determinaciones. Entonces, ¿cómo? Se traduce al español como cómo. Y la función sirve para preguntar cómo es una persona físicamente. Por ejemplo, dice, what does your grandfather look like? ¿Cómo es tu abuelo? Entonces ahí decimos, what does your grandfather look like? Siempre con al final, look like. Entonces ahí estamos describiendo o preguntando cómo es una persona, pero desde el punto de vista físico. Con when se traduce al español como cuando,
La función sirve para determinar en qué momento o periodo temporal se desarrolla una actividad. Por ejemplo, tenemos when do you finish school? ¿Cuándo termina la escuela? When do you finish school? ¿Cuándo termina la escuela? La siguiente tenemos where. Permítame un segundito. Continuamos. La siguiente es where y se traduce al español como dónde. Su función, determinar en qué lugar se desarrolla una actividad y dentro de ellos, por ejemplo, el ejemplo tenemos where is Mary? ¿Dónde está Mary? Where is Mary? Y obviamente podemos cambiar el sustantivo propio, en este caso el nombre, con la persona que la cual deseemos averiguar. ¿Dónde está Mary? Por ejemplo, ahí está ese where is Mary. Tenemos el siguiente que es who, que se traduce al español como cómo. La función es de qué manera, estado de ánimo, obviamente la descripción del estado de ánimo de una persona. Dentro del ejemplo tenemos how are you, ¿cómo estás? Esa es la pregunta más básica que existe, la más utilizada dentro del idioma. How are you, ¿cómo estás? Tenemos la siguiente, tenemos how más un adjetivo, se traduce al español como cuánto y qué, sirve para preguntar por el grado de una cualidad. Por ejemplo, tenemos who deep is the ocean? ¿Qué profundidad tiene el océano? Who deep is in the ocean? ¿Qué profundidad tiene el océano? Continuemos con las siguientes. Tenemos aquí why, que se traduce al español como por qué. Se usa para determinar una causa, un motivo o una razón de ser. Por ejemplo, tenemos why can't you jump? ¿Por qué no puedes saltar? Why can't you jump? Ahí estamos determinando estamos preguntando sobre una causa. Tenemos la siguiente was, que es de quién, a qué persona pertenece una cosa, obviamente la pertenencia, entonces dentro de ellos tenemos was is this book, de quién es este libro, tenemos was is this book, entonces ahí yo puedo igual poner was is this car, de quién es esa casa, de ese carro, was is this, eh, qué sé yo, otra actividad, was is the computer, de quién es la computadora y así sucesivamente. Y la última tenemos which, que se traduce al español como cuál y qué, y sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades, lo último que habíamos dicho, entre las cuales obviamente ustedes pueden escoger. Por ejemplo, dentro de esta actividad tenemos which season is your favorite? ¿Cuál es tu estación preferida? O estamos hablando de las estaciones del año y las estaciones de tiempo. Entonces, which season is your favorite? ¿Cuál es tu estación favorita? Esas son todas las Who Questions, las más utilizadas que nosotros hemos venido viendo, hemos venido analizando durante estas últimas clases, durante esta última etapa en el desarrollo de las actividades correspondientes a este final de la unidad. Estas Who Questions o Questions for nos va a dar una mayor facilidad, una mejor visión en el momento de desarrollar diferentes preguntas dentro del idioma inglés. Cada una de ellas tiene una función diferente. Ustedes han visto en qué funcionalidad nomás tiene cada uno de ellos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente pegarse una repasada un poco más. En casa ustedes pueden, o a través de sus dispositivos, ustedes pueden abrir este documento y seguir repasando para qué nomás tiene la funcionalidad de cada uno de ellos. Para qué, cuál es la función, cuál es la traducción, incluso tienen ejemplos y ustedes pueden tranquilamente, pueden modificar esos ejemplos de acuerdo a la situación en la cual ustedes deseen emplearlos. De esta manera, compañeros, creo que llegamos ya a la parte final del desarrollo de esta presente actividad. Estamos llegando también ya al final del año, estamos llegando al final de la unidad
en esta última etapa de la clase. Deseo exteriorizarles a cada uno de ustedes que tengan un excelente año 2023, que todas las bendiciones, los objetivos que ustedes se hayan planteado en este nuevo periodo, en este nuevo año, se cumplan y el objetivo fundamental dentro de la institución, alcanzar al siguiente nivel. Que pienso que la mayoría, ustedes como han venido presentando deberes, han venido presentando tareas, ustedes los siguen desarrollando. Señores y señores, los mejores deseos, muchas bendiciones en este año 2023 para cada uno de ustedes y sus distinguidas familias. De esta manera me despido de todos ustedes y nos estaremos viendo el próximo año en la próxima clase y obviamente ya en unidad nueva, en unidad número 5 y la que es la final de este proceso educativo. Así que, señores y señores, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo el próximo año. Bueno, licenciado, buenas noches, que tenga feliz año. De igual manera, feliz año nuevo.